La encontrás acá. Y después de la apertura de las sesiones ordinarias en la ciudad de La Plata, donde el gobernador Axel Kicillof dejó en claro el inicio de las sesiones de la legislatura para este año, hay una novedad que tiene que ver con Axel Kicillof, que es que desembarca en la ciudad de Buenos Aires para alargar su campaña Kilómetro Cero. El flamante, o le faltan horas, titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, con llegada a la ciudad de Buenos Aires, reuniones en Santa Fe, viendo qué va a pasar en Córdoba, qué va a pasar en Mendoza. Bueno, va a haber un acto en esta carrera para el 2027 en el barrio porteño de Flores. Dice el flyer, venía a construir la alternativa con Axel en la ciudad. El movimiento con derecho al futuro se expande por todo el país y el representante, el armador, ahora se lo vamos a preguntar mejor a él, de Kicillof en la ciudad de Buenos Aires es Augusto Costa, ministro de la Producción e Innovación Tecnológica bonaerense. Augusto, aquí te saluda Eduardo Román, director de la Noticia Web. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias y un placer hablar con vos. Igualmente. Bueno, contame un poquitito, arrancamos por esto, porque es un dato que rápidamente vamos a volcar en el portal, de lo que están armando para el sábado. En realidad, Kilómetro Cero es una agrupación de la ciudad de Buenos Aires que tiene ya una historia de 2 años, que surge por la necesidad de muchos porteños que estaban buscando un espacio de referencia en Axel para poder militar, para poder aportar, para poder trabajar, pero también con una visión de pensar cómo transformar la ciudad de Buenos Aires en algo que haga justicia con lo que es y lo que venimos viendo es un deterioro absoluto de las condiciones de vida de sectores muy importantes de la ciudad. Y este recorrido de 2 años, del cual yo soy parte, porque si bien tengo una responsabilidad muy importante en la provincia de Buenos Aires, acompañando a Axel como su ministro de Producción, Ciencia, Innovación Tecnológica, como vos mencionabas, yo nací en la ciudad y toda mi militancia política fue ahí. Y estamos el sábado haciendo un plenario de la agrupación Kilómetro Cero para juntar a todos los miembros de nuestro espacio a debatir sobre diferentes ejes temáticos y sobre todo a reafirmar la necesidad de que en la ciudad de Buenos Aires haya un espacio referenciado con Axel que permita trabajar de cara al 2027 en una plataforma para acompañar a Axel en el camino que nos estamos planteando recorrer y sobre todo para ser parte de respuestas a una ciudad que las necesita. Kilómetro Cero es una de las agrupaciones que tiene estos objetivos, porque también estamos coordinando con otros espacios que en algún momento seguramente confluirán en lo que va a ser el movimiento Derecho al Futuro de la Ciudad de Buenos Aires, pero este evento del día sábado es un evento de Kilómetro Cero, sí, como uno de los espacios referenciados en Axel en la ciudad. Claro, porque el otro día le preguntaron a Santoro y se hizo viral el día que Macri inauguró en la ciudad, pero ahora entiendo, porque es solo de Kilómetro Cero por ahora, no es de todo el MDF, ¿no? Exactamente, es el plenario de nuestra agrupación, que ya venimos haciendo actividades periódicamente y ahora vamos a hacer este plenario en Flores Sur, ahí en el club donde ya hicimos también varias acciones. Bien, si tuvieras que describir o plantearle o convencer a otros militantes, otros ciudadanos, ¿cuáles son las características importantes por las cuales Kicillof puede ser un buen candidato para el 27, diferenciándolo de Milei, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, me parece, Eduardo, no hablar de candidatos, sino de qué necesita la Argentina en 2027. Y esto no porque crea que Axel no es un excelente candidato, sino porque creo que un problema que viene teniendo el peronismo y el campo nacional y popular es personificar o transformar todo en discusiones personales, cuestiones que tienen que ir al fondo, que es tenemos un gobierno nacional que con su política de ajuste
y de entrega de soberanía y de destrucción de la producción y del trabajo viene generando un daño enorme en gran parte de la sociedad argentina, y enfrente lo que hay que hacer es generar una alternativa, no como oposición, sino de un punto de vista propositivo de cómo brindarle a la Argentina un modelo que la saque de esta situación. Eso, independientemente de quién personifique la candidatura o quién sea el responsable de poner la cara para transmitir estas ideas, porque una concepción que tiene Axel y que todos nosotros compartimos plenamente es que todo proyecto de transformación de una sociedad es colectivo y no individual. Entonces ahí hay un gran desafío, que primero es encontrar los mecanismos para dar esa discusión, y después se definirán quiénes son las personas que pueden expresar esto. Obviamente nosotros nos referenciamos en Axel porque conocemos cómo entiende que tiene que ser el modelo de país que garantice mejores condiciones de vida para la mayoría, el modelo de Estado, que a lo largo de su trayectoria viene mostrando un compromiso, un vínculo con la gente que es muy difícil encontrar realmente, y que Axel lo tiene, y que creo que toda la construcción que hizo en la provincia de Buenos Aires y las políticas que viene implementando ahora, incluso en un contexto completamente difícil, hablan de un modelo completamente opuesto al de Milei, y que necesitamos que se transforme en una propuesta que seduzca o que le llegue a la mayoría de los argentinos, y ese es parte del desafío que tenemos acá en adelante. Ministro, lo escuchaba hace poco en otros reportajes haciendo un balance de la mala temporada que en general hubo en la costa bonaerense en relación a esta actualidad económica, ¿no? Fue la peor temporada desde que salimos de la pandemia. La peor temporada desde la pandemia en la provincia. Sí, en términos de cantidad de turistas, de cantidad de días que se quedaron los turistas en los destinos que eligieron, claro, y sobre todo en materia de gasto, de consumo y esparcimiento en los lugares de veraneo. Lo que nosotros observamos es que se perdieron 1 millón de turistas respecto a la temporada anterior a que asumiera Milei, y el gasto cayó 35%. Wow. En la provincia de Buenos Aires, en el sector turismo, esparcimiento, en los 28 principales destinos turísticos. Y además, quienes nos visitaron ya no se quedaron una semana, 10 días, 15 días, sino que la mayoría del turismo tuvo las características de turismo de escapada, de fines de semana, de 3 días, y eso es una ecuación mortal. Eso para enero es increíble, o sea, 3 días en enero es increíble. Y es lo que vimos, la gente que pudo viajar, a último momento tomó la decisión si tenía plata en el bolsillo, si el pronóstico del clima era bueno, si había algún espectáculo o alguna actividad, y la previsibilidad que necesita el sector turístico para poder planificar la recepción de los turistas, tener los establecimientos en condiciones, se perdió. En la Argentina de Milei ya no existe más el turismo, y sobre todo el turismo de la clase media como lo conocimos, y esto es una triste realidad que experimentamos y que obviamente nos duele, porque no solo es una pérdida de derecho al descanso de millones de argentinos, sino que además hay comerciantes gastronómicos, hoteleros, balnearios que viven de que la temporada, o necesitan que la temporada sea buena, y sus trabajadores también, y cuando vemos lo que ocurre en la temporada, ponerse en la piel de quienes ven cómo se les complica encarar un año tan difícil como el que viene, realmente duele. Y a propósito de lo que se pierde, es increíble las cifras de las pymes, de las industrias, de los comercios en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, ¿no? Estamos como acostumbrándonos a leer como un dato más lo que significa un cierre de fábrica y la cantidad de familias y de empleados que se quedan sin laburo, ¿no? Es impresionante, y todos los días tenemos un dato nuevo de una empresa que puede ser una multinacional, una empresa argentina con décadas en el mercado argentino, una pyme que cierra sus puertas, que deja a miles de trabajadores sin su fuente de ingresos, y que encima lo más perverso es que todo este daño que está provocando la política económica del gobierno de Milei, porque no es que los empresarios decidieron dejar de invertir, dejar de abrir sus comercios, los trabajadores
se tiraron a las chantas y decidieron no ir a trabajar más, sino que lo que cambió es este escenario de política macroeconómica, donde lo que se prioriza y se privilegia son en el sector financiero, los sectores extractivos, y se dejó a la industria, al comercio, a la construcción y a muchísimos sectores de la economía sin ningún tipo de posibilidad de funcionar y de generar los recursos y negocios que se necesitan. Y esto, lo más perverso es que cuando uno lo escucha a Milei, en ese circo que montó el otro día en el Congreso, o cuando se refiere a los empresarios y trabajadores, encima pretende que el daño que genera y que del cual es responsable, la gente piense que es culpable, ¿no? Entonces no son los empresarios, los trabajadores. Claro. Todo esto es consecuencia del programa económico de Milei y de las decisiones que está tomando. Ministro, la última, y usted me dirá si está en tema o no, pero a mí me llama mucho la atención cómo otros medios, sobre todo los hegemónicos que están con el gobierno, tapan lo que está pasando con la cantidad de dinero que no está llegando del Tesoro Nacional a la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay causas iniciadas ante la justicia. ¿Hay alguna novedad de eso o ya está a la resignación o a la espera de algo? No, resignación nunca. Ajá. Y dos cuestiones al respecto. No es solo una situación que tiene que enfrentar la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional decidió cortar la transferencia de fondos que por ley tiene que girar a todas las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires es una situación todavía más grave, porque sí, nosotros, al ser la principal provincia productiva de la Argentina y tener muchísimas necesidades, porque vive prácticamente el 40% de la población, estamos reclamando ante la Corte Suprema, ante la justicia, que el gobierno cumpla con sus obligaciones, que hasta ahora lo que tenemos estimado es que la deuda en programas de seguridad, de incentivo docente, para salud, para obras, para diferentes fines que están establecidos por normativas, es de 15 millones de pesos, lo que sería 15 billones. Claro, 15 billones. Sí. 15 millones de pesos, claro. Para tener una referencia, eso es alrededor del 40-45% del presupuesto anual de la provincia, que sí le debe el gobierno nacional por fondos que se apropió. Y es lo mismo que después sale a mostrar como superávit fiscal, claro, del gobierno nacional, que básicamente es que está incumpliendo la ley y le está negando a las provincias los recursos que le corresponden. La provincia haciendo el ajuste que después él se amerita como superávit nacional. Y después extorsionando a muchos gobernadores y a muchas provincias con que si no votan las leyes que él cree que necesita el país y que claramente cuando uno analiza son lo opuesto, que no les va a resolver cuestiones que no dependen de su voluntad, sino que tiene que cumplir. Entonces, hoy estamos en una política del gobierno nacional de extorsión permanente ante gobiernos provinciales que están sufriendo una asfixia producto de estos incumplimientos del gobierno nacional. Perfecto. Ministro, le agradezco muchísimo. Nosotros somos el portal La Noticia Web, que es un portal bonaerense que este año cumple 20 años, usted lo debe conocer, pero físicamente estamos en el corazón de la ciudad, acá entre Urquiza y Belgrano, así que nos gustaría que la próxima, si puede darse una vuelta por acá, podemos charlar in extenso, ¿eh? Con todo gusto, son días y semanas muy complicados, por eso vengo medio justo a tiempo, pero cuanto esté la posibilidad, por supuesto que lo haremos. Gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo. Bueno, Augusto Costa. Santoro vieron que perdió por poco, ¿no? ¿Se acuerdan que Santoro perdió la elección por poco? Si Kicillof es candidato, ya sabemos quién es el candidato a jefe de gobierno, ¿eh? Yo no lo conocía hablando tanto y... Tomen nota. 5 de marzo se los dije. Y viste que Santoro se picó un poco cuando le dijeron, che, ¿te invitaron al acto del sábado? No. Bueno, entendimos por qué, porque no era el MDF, era Kilómetro Cero, que es la agrupación de Augusto Costa. Descomprimimos escuchando un poquitito de música acá a las 16:46. Llega Billy Idol, Rebel Yell.